Hola, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a la comunidad Matisi. En este video vamos a aprender acerca de la definición del área en el plano. Bueno, antes de empezar con el video te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para que te enteres de los próximos videos que se vayan subiendo al canal. Bueno, en videos anteriores habíamos tocado el concepto de suma superior y suma inferior. También habíamos visto en qué consistían los puntos terminales. Habíamos llegado entonces a que la suma inferior y la suma superior son límites para la suma que se encuentra realmente bajo la curva o el área del cual vamos a calcular en el video de hoy. También habíamos llegado a la conclusión de que los puntos terminales tanto izquierda como derecha se calculaban con estos elementos, ¿no? Y todo esto se definió para un intervalo cerrado y a su vez subintervalos que se definían con esta fórmula de acá. Bueno, entonces en este video vamos a ver netamente el cálculo del área que se encuentra bajo la curva. Entonces vamos a ver lo que es la definición del área en el plano, y esto de acá toma conceptos de videos anteriores del cual hemos mencionado. Pero para poder nosotros definir el área en el plano, lo primero que debemos tener en cuenta es que nuestra función sea continua, y ya sabemos nosotros cuáles son los criterios para que una función sea continua. Si aún no lo sabes, te invito a ver el video que dejaré en la descripción. Y también tiene que ser una función no negativa, o sea que las imágenes de esta función estén por encima del eje X. Con esas dos condiciones, entonces en un intervalo AB, el área de la región limitada por la gráfica de f, el eje X y las rectas verticales a x igual a A y x igual a B, vamos a definir entonces nuestro área. Lo que acabo de mencionar lo voy a poner por acá. Vamos a tener entonces básicamente un intervalo. Vamos a poner el intervalo AB. Entonces nosotros vamos a querer calcular el área que se encuentra entre la recta x igual a la recta x igual a b y la curva f de x y también el eje x, o sea el área que se encuentra aquí dentro. Con los videos anteriores de suma inferior y suma superior habíamos visto que ese área se podía calcular de forma aproximada, poniendo pues rectángulos que de alguna manera complementen todo ese área, ¿no? En este caso vamos a definir entonces una expresión matemática en base a límites que nos va a permitir calcular el área de forma exacta. Y eso pues es lo siguiente, ¿no? Que el área que acabamos de mencionar va a ser igual al límite cuando el número de subintervalos tiende al infinito. Habíamos visto, ¿no?, que nuestro intervalo se va a particionar en delta de x, ¿no?, el concepto de suma inferior y suma superior. Cuando esa división sea infinita, entonces el límite aplicado a la sumatoria que habíamos planteado, ¿no?, por acá la función multiplicado por el ancho de cada subintervalo, asumiendo que son anchos iguales, entonces se va a calcular de esa manera, ¿no? El límite cuando n tiende al infinito de la sumatoria que va desde 1 hasta n de la función evaluada en ci multiplicada por delta de x. Ahora este ci va a ser un punto que se encuentra dentro de un subintervalo, es decir pues que ci va a estar entre un x y un x y menos 1. Entonces vamos a decir que este xy hace referencia a un punto terminal derecho y este punto x y menos 1 hace referencia a un punto terminal izquierdo, ¿no? Esos conceptos lo habíamos visto acá arriba la clase pasada. ¿Y esto por qué? ¿Por qué podemos decir que para un CI que se encuentra, o sea, para cualquier CI que se encuentra en ese rango, se va a cumplir esto de acá? Eso pues se debe a que nosotros habíamos llegado a que el área bajo la curva que queremos calcular está entre la suma inferior y la suma superior. Matemática, el límite de la suma inferior y el límite de la suma superior son iguales. Cuando tomamos límite a estos extremos, resultan ser iguales. Entonces el teorema del sándwich o emparedado, como lo suelen decir, si no tienes noción de este tema, dejaré un link en la descripción para que puedas
orientarte en cuanto a esto. ¿Pero qué nos dice el teorema? Nos dice que si tenemos una variación de funciones, ¿no? Imaginemos que estos son funciones y le tomamos límite a los extremos y esos resultan ser iguales, es decir, por ejemplo, a un valor L, entonces el límite de la función intermedia también va a ser L, ¿no? Bueno, como digo, dejaré un link en la descripción para que puedas orientarte en cuanto a este tema. Entonces, básicamente en ese concepto se plantea que, bueno, si nosotros tenemos que el límite a la izquierda y a la derecha son iguales, entonces el límite central va a ser el mismo, ¿no? Entonces, para cualquier valor de CI que se encuentra en ese rango, vamos nosotros a aplicar la fórmula, ¿no? Vamos a ver por acá entonces, en este pequeño esquema vamos a dibujar un rectángulo, por ejemplo este de acá. Bueno, entonces en este rectángulo nosotros podemos acá decir que este punto puede ser el punto terminal derecho y este punto de acá puede ser el punto terminal izquierdo. Para nosotros calcular el área bajo la curva podemos encontrar cualquier CI, ¿no? Cualquier valor que esté dentro de ese subintervalo, ¿no? Entonces acá vamos a decir que el punto terminal derecho es xy y el punto terminal izquierdo es xy menos 1. Bueno, entonces estos conceptos los vamos a ver mejor en un ejemplo. Vamos a encontrar el área bajo la curva de la función fx al cubo en el intervalo de 0 a 1. Bueno, entonces vamos con lo siguiente, ¿no? Vamos a primero a graficar esa función, vamos a hacerlo por el método de tabulación. Vamos a poner acá x y f de x, que es x al cubo, y vamos a poner unos puntos, por ejemplo, cuando x vale menos 1, f de x vale menos 1. Cuando x vale menos 2, f de x vale menos 8. Cuando x vale 0, f de x vale 0. Cuando x vale 1, f de x vale 1. Y cuando x vale 3, f de x vale 27. Vamos a llevar entonces estos puntos al plano cartesiano para graficar. Por acá vamos a poner x y vamos a ubicar entonces por acá 1, por acá vamos a poner 3 y por acá a la izquierda vamos a poner menos 1 y por acá vamos a poner menos 2 y obviamente acá en la intersección es 0, ¿no? Entonces vamos a decir cuando x es menos 2, entonces la imagen vale menos 8. Entonces hace referencia a ese punto. Cuando x vale menos 1, entonces la imagen hace referencia a 1. Bueno, vamos poniendo ese punto, ¿no? Cuando x vale 0, resulta 0, entonces sería el origen de coordenadas. Cuando x vale 1, resulta 1, vamos poniendo ese punto. Y cuando x vale 3, f de x vale 27, entonces por acá ribote, ¿no? Y sería este punto de acá. Entonces si nosotros unimos los puntos, vamos a entonces a obtener prácticamente la gráfica. Y este de acá va a ser f de x igual a x al cubo. Bueno, ya ustedes pueden graficarla con precisión. Este fue una mano alzada. Mientras más puntos tabulen, más exacta va a ser la gráfica. Pero nosotros simplemente nos vamos a ubicar en este ranguito de acá, de 0 a 1. Para eso vamos a hacer un zoom. Vamos a poner por acá zoom. Entonces vamos a poner por acá nuestro eje Y, por acá nuestro eje X, por acá está 0 y más o menos 1 por acá. Entonces vamos a decir algo así. Cuando x vale 1, pues acá es 1, ¿no? Y solo tenemos que analizar desde este tramito de la función f de x igual a x, ¿no? Pues nos piden trabajar en ese rango de ahí, de 0 a 1. Entonces nos piden calcular el área bajo la curva. Nos piden calcular este área de acá. Bueno, entonces nosotros vamos a decir que ese área va a ser igual al límite cuando n tiende al infinito de la sumatoria que va desde 1 hasta n de la función evaluada en un punto de dado un subintervalo multiplicado por el ancho de dicho subintervalo. Entonces tenemos nosotros que hallar básicamente este subintervalo, que si recordamos pues se calcula como b menos a sobre n, y bueno, en nuestro caso el intervalo que se define, ¿no?, de a b sería de 0 a 1, nos piden trabajar en ese rango. Entonces delta de x va a ser igual a 1 menos 0 sobre n. Listo, ya tenemos entonces delta de x. Ahora vamos a definir f evaluada en un punto dentro de dicho subintervalo. Entonces tenemos que calcular ci, y ci, si recorremos acá arriba, la podemos calcular algo similar a esto de acá. Es decir, para calcular nosotros ci,
que hace referencia a este puntito, ¿no?, que lo vemos acá, va a ser pues partiendo desde 0, ¿no? Imaginemos por acá, si acá tenemos nosotros nuestro intervalo de 0 a 1 y por acá entonces tenemos a CI. ¿Cómo llegamos nosotros a CI? Pues vamos a partir desde 0 y vamos a sumarle este tramito de acá. Entonces sería 0 más, bueno, acá obviamente hay subintervalos, pero no sabemos cuántos. Así que vamos a considerar I subintervalos, ya que este CI hace referencia a la posición I, ¿no? Es decir, si nosotros partimos un subintervalo, vamos a decir que I vale 1. Si partimos 2, vamos a decir que I vale 2. Si partimos 3, vamos a decir que I vale 3, ¿no? Y si nosotros llegamos hasta CI, vamos a decir que hay, bueno, I subintervalos. Entonces vamos a multiplicar delta de X por I. Esto hace referencia incluso a los puntos terminales derechos, ¿no? Porque los puntos terminales derechos se definían con I nada más. Si nosotros queremos referenciarlo con puntos terminales izquierdos, tendríamos que poner I menos 1. Pero como hemos dicho que CI se encuentra entre ese rango, puede ser que tomemos cualquiera de ellos. Pero recomiendo trabajar con el punto terminal derecho, es decir, con I, para no alterar, para no marearnos mucho, ¿no? Entonces simplemente sería 0 y sumarle delta de X multiplicada por I. Bueno, entonces si nosotros volvemos a escribir nuestra área, sería pues límite cuando n tiende al infinito de la sumatoria de la función evaluada en 0 más delta de X por I. Pero delta de X por I, ¿no? Acá podemos incluso ir completando de esta manera, ¿no? Vamos a decir 0 más el delta de X, ¿no?, que es 1 sobre n, y esto multiplicado por I. Por lo tanto, nuestro CI podemos decir que es 1 sobre n por I. Y esta sería pues nuestra manera de introducirlo acá a la fórmula, ¿no? Entonces simplemente podemos ahorrarnos todo este trámite y decir acá que f va a estar evaluada en CI, pero CI es I sobre n. Y esto multiplicado por el delta de X, que viene a ser 1 sobre n. Bueno, entonces nosotros simplemente vamos a hacer lo siguiente. Vamos a escribirlo más bonito por acá. Vamos a poner que el área va a ser el límite cuando n tiende al infinito de la sumatoria desde 1 hasta n de la función evaluada en I sobre n, pero nuestra función es X al cubo. Entonces, bueno, acá simplemente sería I sobre n al cubo multiplicado por 1 sobre n. Bueno, entonces nosotros simplemente vamos a tener que operar un límite y una sumatoria, ¿no? Entonces por acá nos va quedando lo siguiente. Bueno, y sería el cubo sobre n a la cuarta, ya que acá abajo se hace n al cubo por n, sería n a la cuarta. Si nosotros acomodamos entonces este límite, vamos a tener que el límite cuando n tiende al infinito de esa función, de toda esta expresión, nosotros la podemos expresar de la siguiente manera. Por acá podemos sacar el n a la cuarta, ya que es una constante, n es un valor dentro de la sumatoria, ¿no? Esto ya son propiedades de sumatorias y límites. Entonces acá simplemente voy a sacar 1 sobre n a la cuarta, y acá en la sumatoria me va a quedar I al cubo nada más. Y si, bueno, acá sí tenemos que tener algunos conceptos extras, como que la sumatoria de I, por ejemplo, al cuadrado se calcula como n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6, ¿no? Y si queremos la sumatoria de 1 hasta n de I al cubo, o sea, de este índice que aparece acá, miren, tiene esa peculiaridad. Entonces esto se va a calcular como simplemente n por n más 1 sobre 2, pero elevado al cuadrado. Bueno, entonces vamos a hacer este reemplazo. Vamos a decir que nos va a quedar lo siguiente: límite cuando n tiende al infinito de 1 sobre n a la cuarta. Y bueno, como ya hemos visto, todo esto de acá tiene una forma de resolverse, que sería pues n por n más 1 sobre 2, y eso elevado al cuadrado. Entonces por acá, reduciendo un poco la expresión, vamos a tener que el límite de 1 entre n a la cuarta, por acá tenemos n al cuadrado, ¿no?, n más 1 al cuadrado, y abajo tenemos 4. Simplificando por acá n al cuadrado, nos va quedando lo siguiente, ¿no?
el límite cuando n tiende al infinito. Por acá nos queda arriba n más 1 al cuadrado sobre 4 veces n al cuadrado. Si nosotros desarrollamos lo de arriba, vamos a tener lo siguiente: n más 1 al cuadrado es n al cuadrado más 2n más 1, y abajo tenemos 4n al cuadrado. Bueno, seguimos desarrollando, ¿no? Estamos haciéndolo paso a paso, y bueno, espero que tengan los conceptos que vamos hablando para que no se pierdan. O si no lo tienen, pues simplemente les invito a comentar para saber sus dudas y así poderlos ayudar. Entonces acá vamos a dividir n al cuadrado entre 4n al cuadrado, pues acá queda un cuarto. 2n entre 4n al cuadrado, acá quedaría 1 sobre 2n. Y 1 entre 4n al cuadrado, pues no se puede simplificar nada y quedaría 1 sobre 4n al cuadrado. Bueno, si nosotros introducimos el límite a esta expresión, como es una suma, podemos ponerle a cada término, y si nosotros aplicamos el límite a un cuarto, como un cuarto no tiene variable n, simplemente sería un cuarto. Si nosotros aplicamos el límite a 1 sobre 2n, esto sería 1 sobre 2 por infinito, más aplicamos otra vez el límite a 1 sobre 4n al cuadrado, sería 1 sobre 4 por infinito al cuadrado. Entonces esto sería un cuarto. Acá 1 sobre 2 por infinito, acá abajo sería un número muy grande, entonces eso te lleva a decir que toda esta expresión es 0. Igual acá 1 sobre 4 por infinito al cuadrado, lo de abajo es muy grande, entonces vamos a decir que prácticamente esta expresión es 0, ¿no? Finalmente vamos a decir entonces que el área nos va a resultar pues un cuarto, ¿no? Esto nos lleva a decir que el área bajo esta gráfica x al cubo para el tramo de 0 a 1, esta región es igual a un cuarto unidades cuadradas. Bueno, entonces hasta acá el video. Si el video te sirvió, te invito a compartirlo, y si tienes dudas, te invito humildemente a dejarlos en los comentarios. Y bueno, también te invito a suscribirte al canal, activar la campanita para que te enteres de los próximos videos que vayamos subiendo al canal. Bueno, conmigo sería hasta otra oportunidad.